Agradecemos una vez más su presencia en este 35º Seminario Internacional, Nuevas Alternativas de Tecnología Energética para lo que es el transporte urbano. Ahora continuamos con el economista Santiago Medina, director ejecutivo del Instituto Nacional de Preinversión. Les contamos que Santiago es economista por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, posee una maestría en economía por la Georgia State University de Atlanta, Estados Unidos. Tiene también amplia experiencia en inversión pública y planificación. Ahora el economista Santiago Medina nos acompaña con el tema Tren eléctrico en el Ecuador y planeación a nivel regional. Economista, bienvenido. Buenas tardes con todos. Es un verdadero gusto estar nuevamente en la Escuela Politécnica Nacional, esta entidad con mucho prestigio, que es el alma mater de muchos de nuestros colegas con los que trabajamos, y con la entidad que también hacemos muchas de nuestras transferencias de tecnología. En todos los proyectos nosotros tratamos de que todos los nuevos conocimientos que tenemos de nuestros proyectos se aprovechen y los conocimientos, si es que trabajamos con empresas internacionales, se queden en el país a través de ciclos académicos, de pasantías de los estudiantes y de visitas de funcionarios públicos a proyectos similares en otros países. Así que siempre es un gusto estar nuevamente en la Escuela Politécnica Nacional. Y agradezco también a la Superintendencia de Control de Mercado por invitarnos y presentar uno de nuestros proyectos más interesantes, del cual tenemos muchas expectativas y lo queremos compartir con ustedes. Mi presentación va a hablar del tren eléctrico de carga del Ecuador y las implicaciones que tiene para una planificación regional. Primeramente les voy a comentar del Instituto Nacional de Preinversión, qué es lo que hacemos, qué proyectos estamos realizando. Segundo, el tren eléctrico, por qué como gobierno estamos haciendo un tren eléctrico de carga, qué es lo que hemos avanzado hasta ahora, cuál es el enfoque que tenemos de proyecto. Y segundo, los retos que tenemos para la integración ferroviaria regional y de la parte andina específicamente, con énfasis en modelos de gestión y cómo estos modelos de gestión han generado problemas de concentración de mercado y que nosotros debemos aprender de eso para en un futuro, cuando diseñemos nuestros sistemas nacionales y regionales ferroviarios, los tengamos muy en cuenta. Entonces voy a empezar con lo que es el Instituto Nacional de Preinversión. En el 2007, con el gobierno de la Revolución Ciudadana, se creó la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, con uno de los objetos principales de recuperar el rol del Estado. En el 2008 se crea el Instituto Nacional de Preinversión, mediante decreto 1263, como una entidad adscrita a la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. Para el 2011 el instituto empieza a funcionar como una unidad de gestión de proyectos, ya que, como van a ver, tenemos diferentes tipos de proyectos. Luego ya en el 2012-2013 tenemos los primeros resultados de proyectos emblemáticos y luego hemos agregado dos unidades agregadoras de valor, donde estamos haciendo gestión del conocimiento y también certificación de estudios. ¿Cuáles son los dos principales objetivos que tiene el Instituto Nacional de Preinversión? El primero es mejorar la calidad de la inversión pública y el segundo, contribuir al cumplimiento de los objetivos nacionales de desarrollo. ¿Cómo hacemos esto? A través de hacer estudios de calidad. Si tenemos estudios de calidad, vamos a obtener obras de calidad, vamos a ahorrar recursos para el Estado y estamos desde ahora planificando el Ecuador del futuro. Nuestros estudios toman algunos años, ya lo vamos a ver, la construcción de las obras toman otros años y recién los resultados los veremos en el mediano plazo. Todo esto bajo el paraguas del Plan Nacional para el Buen Vivir y la Estrategia Territorial Nacional. ¿Qué tipos de proyectos y estudios realizamos? Nosotros realizamos estudios en sectores estratégicos y productivos. Trabajamos en electricidad y energía renovable. Ahí hacemos estudios de proyectos hidroeléctricos, geotérmicos y eólicos. Estamos en el sector de transporte y vialidad. Hacemos mejoramiento y ampliación de vías y sistemas ferroviarios, como el que lo voy a presentar ahora. En agua hacemos proyectos multipropósito, es decir, proyectos que incluyan riego, control de inundaciones, provisión de agua y en algunos casos generación eléctrica. Trabajamos en el sector de telecomunicaciones. En el sector industrial hacemos básicamente estudios básicos, hemos hecho estudios de siderúrgica, urea, pulpa y papel, y hicimos los estudios del plan maestro de Yachay. Entonces básicamente el instituto funciona como una unidad de ingeniería, pero también
hacemos mucho enfoque en análisis económicos, ambientales y sociales. Si un proyecto no es viable desde cualquiera de estas aristas, no sigue adelante y nosotros lo matamos desde ahí para no seguir con estas iniciativas, porque en los últimos años de ejecución, muchos de los proyectos que hacemos son iniciativas que habían hace 40, 50 años atrás. Y también hay otras iniciativas que a su tiempo no debieron seguir y nosotros estamos para eso, para continuar con iniciativas buenas, pero también detener las que no tienen vialidad. La demanda de estudios de preinversión llega al instituto a través de dos fuentes, la sectorial, que son las que viene de parte de los ministerios, y la territorial, que da a través de las zonas de planificación de SEMPLADES. ¿Quiénes son nuestros clientes? ¿Para quiénes hacemos estudios nosotros? Para ministerios, secretarías de Estado, empresas públicas y gobiernos autónomos descentralizados. Trabajamos con gobiernos autónomos descentralizados solo cuando las externalidades, los beneficios de los proyectos son tan grandes que justifica la intervención del gobierno central. Es decir, proyectos mancomunados o proyectos grandes donde los beneficios no solo se queden en una ciudad, sino se irradian a la región. ¿Qué proyectos hacemos? Hacemos proyectos, tenemos diferentes criterios, proyectos que agreguen valor, que sustituyan importaciones, que apoyen el cambio de la matriz energética, el cambio de la matriz productiva, que apoyen la soberanía alimentaria, entre otros criterios. ¿Qué es la preinversión? La preinversión es la primera fase del ciclo de inversión pública que demuestra que una idea es viable técnica, económica, social y ambientalmente. Todos hemos hecho proyectos en algún momento de nuestra vida, en la universidad, en nuestros trabajos. Nosotros hacemos estudios desde la idea, el perfil de un proyecto, la prefactibilidad. En la prefactibilidad básicamente vemos diferentes alternativas. Si estamos hablando de un tren, de un metro, por ejemplo, vemos si tiene que ser elevado, si tiene que ser por abajo de la tierra, diferentes alternativas, y una vez que vemos la mejor alternativa pasamos a la fase de factibilidad. Volvemos a correr los modelos, confirmamos que es una idea viable y pasamos a hacer ingeniería básica y diseños definitivos. Brevemente, tenemos proyectos en todo el territorio nacional. Desde el 2010 al 2014 se han invertido en estudios alrededor de 120 millones. Tenemos una mayor presencia en proyectos del sector agua, los proyectos multipropósito, y en el sector transporte y electricidad y energías renovables. En promedio los estudios, un estudio promedio cuesta alrededor de 3.5 millones y nos toma alrededor de 18 meses, año y medio. Tenemos estudios que duran más, otros que duran menos. Y los primeros índices de la relación de lo que va a costar la obra y de lo que cuestan los estudios es bastante baja, está alrededor del 1%, pero eso lo tenemos que ver en el futuro. Recién cuando las obras se construyan y se operen, vamos a ver qué tan efectivos fuimos cuando hicimos los estudios. Entonces, básicamente, eso es lo que hacemos en el Instituto Nacional de Preinversión. ¿Por qué un tren eléctrico de carga? Primero, porque es uno de los mandatos del Plan Nacional de Desarrollo. Si ustedes revisan el objetivo 11 que nos dice que hay que asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos para la transformación industrial y tecnología, en el numeral 1.1 y específicamente en el inciso K, se establece que hay que analizar la viabilidad de implementar un tren eléctrico de carga que genere eficiencia energética en el transporte de carga pesada y liviana en el país. Entonces, es básicamente un mandato que está en el Plan Nacional del Buen Vivir. Pero veamos por qué la lógica del tren desde el gobierno nacional. Primero, porque el cambio de la matriz eléctrica. En los últimos años ustedes conocen todas las inversiones que se han hecho para hacer este cambio de la matriz eléctrica. Para el año 2013 ya el 62% de la generación es hidráulica y esperamos que para el año 22 sea el 72%. Entonces tenemos un importante componente de generación hidráulica que debemos aprovechar. Entonces tenemos cambio de la matriz energética, tenemos una fuente renovable disponible. ¿Y qué pasa con nuestros recursos naturales? El petróleo representa el 14% del PIB del país.
Para el 2013 llegó a los 12.181 millones, es solo un 1% más que toda la industria manufacturera. Entonces ustedes conocen la importancia que tiene el petróleo en la participación de la economía del país. Este es un cuadro hecho por el Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos que nos dice básicamente cómo se usan nuestros recursos naturales, donde el petróleo ocupa el 90%, y cómo estos recursos naturales se los usa. Entonces, ustedes conocen, el petróleo se lo usa para exportación, pero muchos de esos recursos tenemos que utilizarlos para la importación de derivados. ¿Cómo se usa en la demanda? En el área residencial, comercial, industrial y transporte. Si ven, el transporte es del 57%, o sea, casi llegamos al 60% de la demanda de nuestro recurso natural, es el 60%. Entonces, es un componente muy importante a donde se están yendo, el más importante de nuestros recursos naturales. Y además de ocupar eso, es una demanda que sigue creciendo. Si ven el área roja, cómo crece, es la parte del transporte dentro de los diferentes usos. Y el crecimiento de la demanda del transporte crece 1.9 más que el crecimiento del PIB. Eso también es explicado por el subsidio que tienen los combustibles. Eso hace también que nuestra balanza comercial de derivados sea negativa, ustedes conocen, y cada vez con el tiempo es más pronunciada. Entonces, esta es la lógica del tren. Básicamente tenemos una realidad que es el cambio de la matriz productiva, tenemos una mayor fuente a través de recursos hidráulicos, queremos dejar de explotar una fuente no renovable que es muy contaminante para tener un proyecto que apoye el cambio de la matriz productiva a través de una infraestructura logística eficiente. Nuevamente, aprovechamos el cambio de la matriz energética, dejamos de consumir una fuente no renovable y apoyamos el cambio de la matriz productiva con el tren. Entonces, esta es una de la problemática que teníamos. El directorio del Instituto Nacional de Preinversión está compuesto por algunas entidades del gobierno y decidimos cómo enfrentar el problema. Entonces, se decidió que lo primordial era hacer un estudio de prefactibilidad. No es un estudio que va a llegar hasta diseños definitivos, sino uno de prefactibilidad para ver si las alternativas que existen son lo suficientemente viables para invertir recursos en las siguientes fases. Y el objetivo que nos planteamos es estudiar la prefactibilidad de implementar una red férrea eléctrica para el transporte de carga, que integre los centros productivos y económicos del país con los principales puertos y que además garantice la conexión con nuestros vecinos. Además, incluimos que se vea la posibilidad de un tren de carga de pasajeros Quito-Guayaquil, que se vea la posibilidad de un tren de carga minero que lleve todo lo que se va a explotar en Morona, Santiago y Zamora, Chinchipe, a Puerto Bolívar, en Machala, y que se vea las provisiones de la interconexión Manta-Manaus, para de esta manera asegurar una conexión vertical en el eje andino y la horizontal en el eje amazónico. Adicional a eso, tenemos algunos objetivos específicos, que esto ya son las características propias de lo que pedimos en el estudio. Analizar la oferta y demanda de tráfico, ver el origen y destino de la carga, pedimos que se definan las rutas y el trazado, la interconexión física con países vecinos, como les comenté, las rutas mixtas donde vamos a poder tener pasajeros y carga, principalmente Quito-Guayaquil. Lo más importante, hacer el análisis inicial ambiental, económico y social, porque si la iniciativa no pasa la parte ambiental, por ejemplo, no podemos seguir adelante. Ver las inversiones, cuánto nos va a costar inicialmente, el modelo de operación. Y luego hicimos un concurso competitivo para contratar los estudios. Los estudios los realiza GIZ International Services. Estamos también muy contentos con el trabajo, sobre todo la seguridad que tenemos a una de las mejores empresas del mundo haciendo los estudios, la fiscalización la hace TMB, Transportes Metropolitanos de Barcelona. Entonces estamos en unos intercambios de información, de investigaciones muy interesantes, pero sobre todo con la seguridad del respaldo de estas instituciones que están haciendo los estudios. Los beneficios que
Inicialmente esperamos es, como les decía, el cambio en la matriz energética, mejorar la balanza comercial, tener una mejor interconexión física, tener más alternativas multimodales para el transporte de carga y pasajeros, conectar los puertos con los centros económicos con una red y una malla eficiente, disminuir el subsidio petrolero, generar puestos de trabajo e integrarnos regionalmente. Nunca perdemos de vista la integración regional. ¿Y cuáles son los primeros resultados que tenemos? Ahora les voy a mostrar los primeros resultados que tenemos. Como les dije, esto es una fase de prefactibilidad, todavía no se terminan los estudios, así que no son oficiales, pero les podemos presentar los primeros resultados. Estos son los parámetros técnicos que va a tener el nuevo tren eléctrico de carga. Primero es el ancho, la trocha. La trocha internacional es de 1435 milímetros, esa es la que se recomienda inicialmente. Esto es un tema de mucho debate, no es fácil para tanto los técnicos como las autoridades tomar una decisión. Por ejemplo, Brasil tiene una nueva política para todo sistema de carga tener una trocha de 1600 milímetros. Y eso a nosotros nos llama la atención, si Brasil va con 1600, ¿por qué nosotros no? Pero las respuestas van por la parte técnica y física. Si tenemos una trocha más ancha, vamos a tener menor eficiencia al querer subir los Andes. Ustedes saben lo complicado que es la pendiente de los Andes. Sí se puede tener una trocha de ese ancho, pero subir los Andes nos va a quitar eficiencia y rendimiento. Entonces, todas esas variables tenemos que considerar mucho. La velocidad del diseño. Inicialmente vemos que la velocidad para partes planas es menor o igual a 120 kilómetros por hora. En zonas de montaña será de 60-80 kilómetros por hora. La carga máxima por eje, 25 toneladas para el transporte pesado y el radio mínimo de curvatura de 300 metros. La máxima pendiente será del 12.5 por mil en zonas planas y del 22.5 por mil en zonas de montaña. Y ya tenemos también todos los sistemas de cruces con calles. Y estos son los parámetros técnicos iniciales que nos permiten hacer el diseño del modelo que les voy a seguir presentando. Luego de tener esto, hay que definir un modelo de tráfico. ¿Qué es el modelo de tráfico? Es la herramienta de planificación que nos permite pronosticar a futuro toda la carga y pasajeros que vamos a tener en todos los lugares de origen y destino. Y también saber la modalidad de tráfico que van a optar los pasajeros. Cuánto va a estar en bus, cuánto va a estar en avión y cuántos van a pasar al nuevo sistema de ferrocarril. Además, el modelo nos permite ver los requerimientos de infraestructura y calcular y tener ciertos cálculos iniciales. ¿Cuáles son los principales parámetros que se consideraron en el modelo? Hay que considerar la infraestructura existente, cómo están nuestras vías, nuestros corredores aéreos, ver la longitud, velocidades que se tienen en estos corredores, las pistas, carriles, tiempos de viaje. Luego de ver la infraestructura, se analizan las zonas de tráfico, donde hay principales aglomeraciones, algunos datos demográficos, población, actividad económica, los productos que se fabrican y los patrones de movimiento, números de viaje, cómo se mueven los pasajeros de un lado al otro y cómo se mueve la carga de un lado a otro. Con esto se corre el modelo. Básicamente, como ven aquí, se ingresan los datos, se hacen las proyecciones de ingresos de datos con estimaciones de crecimiento del PIB por sectores, esa es una de las estimaciones. Eso nos permitió ver número de viajes de pasajeros, número de toneladas que se cargan, la distribución del tráfico, cómo van a estar el origen-destino de estos movimientos y ya ver la modalidad. Cuántas personas se van a movilizar en buses, en carros propios, en tren o en carga, cuántos van a utilizar el tren, camión o barco. Y los primeros resultados que tenemos son los siguientes. Vemos que en carga el tráfico de contenedores tiene una pendiente creciente, se va a crecer más del doble hasta el año 2040.
ese crecimiento adicional vemos que sí puede ser cubierto por el sistema ferroviario. Vemos en el gráfico superior que en el gráfico inferior, la parte roja es la cantidad de transporte, el porcentaje de transporte que se lo hace por trenes. La parte azul es el porcentaje que ganará el tren. Entonces vemos que para el año 2040 el porcentaje que utilizará el tren del servicio de carga será del 35%. Otro dato importante es que vemos que para el año 2040 la cantidad de TEUs, que es la medida de los contenedores de 20 pies, estará por alrededor de los 2 millones de TEUs. Para el transporte de pasajeros, las tendencias son similares, vemos un crecimiento del 40% para el año 2040. Y aquí abajo, la composición de las modalidades de transporte. En verde vemos cuánto ocupa el auto privado, en rojo cuánto ocupa el bus y en azul abajo cuánto ocupará el tren. Estos son los primeros resultados que nos arroja el modelo de transporte. Tenemos las características técnicas del tren, de las locomotoras, tenemos el modelo de transporte, sabemos la demanda y la oferta, y con eso tenemos que ver los primeros corredores. Para ver los primeros corredores se analizaron 6 tipos de variables. La primera son las condiciones físicas del terreno, es decir, las características geológicas, topográficas, hidrológicas de los terrenos. Segundo, los requisitos técnicos de infraestructura que ya veníamos viendo. Luego, los requisitos y demandas derivadas para asegurar los encadenamientos productivos que queremos para luego apoyar el cambio de la matriz energética, es decir, que el tren debe conectarse con los principales puertos marítimos, con las zonas mineras, con las principales zonas industriales y también con los sistemas públicos urbanos. Lo ideal sería que, por ejemplo, cuando ya tengamos un tren desarrollado de pasajeros, el tren llegue hasta la estación de Quitumbe, por ejemplo, en Quito, se bajen de ahí, cojan el metro y puedan movilizarse hacia el centro de la ciudad. Y eso es lo que apuntamos también para Guayaquil. Otro de los criterios para las rutas fueron ver las tendencias de desarrollo regional e internacional, la proyección futura del tráfico y las inversiones que se necesitarían. Bueno, esto es una diapositiva del tipo de locomotoras que se utilizarían para la altura para las características técnicas determinamos. Básicamente están en la parte inferior izquierda. Y estas son como les decía, tenemos las características técnicas, tenemos el modelo de oferta-demanda y tenemos que ver qué rutas tendríamos. Y estas son las principales rutas que nos arroja el modelo. Como les decía, son resultados bastante frescos, tienen que ser validados, pero ya nos dan una muy buena orientación de lo que se nos viene. En el mapa siguiente les voy a dar una mejor explicación de cada una de las rutas, pero están en orden de prelación, cuáles deberían construirse primeramente en el mediano y largo plazo. Entonces el modelo nos dice que la primera alternativa puede ser la ruta verde, que ustedes le ven ahí, que sale de Quito, pasa por Ambato, Riobamba y luego se conecta con Guayaquil. La segunda opción y la que más recomienda el modelo es la verde de la izquierda, la que sale de Guayaquil, pasa por Quevedo, Santo Domingo, La Concordia y entra a Quito por la cuenca del Guayabamba. Esta es una línea que iría a pie de montaña. Iría a pie de montaña para hacer más fácil el tema de construcción. Ustedes conocen lo complicado que es subir los Andes. ¿Y por qué por la cuenca de Guayabamba? Porque la cuota es una de las más bajas, si consideramos que, por ejemplo, la cuota más alta en Guayabamba es de 2.000 metros, mientras que en la parte del Chimborazo es como de 4.000. Entonces, técnicamente, esa es una ruta factible, va a pie de montaña y va a permitir la conexión con los puertos, que es una de las cosas que más buscamos
con los estudios. En verde están las principales prioridades que se deberían construir hasta el año 2025. Si ven, la parte que está en verde es la ruta minera también. Ya vamos a tener explotación minera y tenemos que transportar todo ese producto hacia el Pacífico. Luego vienen las conexiones hacia los puertos que están para hasta el año 2035. En un tercer grupo tenemos las conexiones, la Quito-Tulcán y la minera hasta la frontera con Perú, para luego conectarnos con los corredores que se deben construir en Colombia y Perú. Y la tomate que ustedes ven que va hasta Puerto Providencia para conectarnos con la Manta Manaos. Con esto nosotros, esta es la primera fase de estudios, tenemos 2 fases más. Luego viene la parte de trazado para saber exactamente, no exactamente, pero tener un mejor conocimiento de cuánto nos va a costar la inversión del tren. Y para eso se categoriza los tramos, de menor a mayor complejidad y se asignan valores para llegar a una estimación inicial a nivel de prefactibilidad. Así que esos son los resultados que tenemos hasta ahora. Tenemos que seguir viendo, tenemos que hacer las corridas para ver cuánto nos va a costar la inversión y ahí saber si es un proyecto factible o no. Pero que inicialmente desde el punto de vista técnico lo vemos así. Con esto paso al tema de la integración ferroviaria regional. ¿Cuál es la situación actual que tenemos en la región? Primero, que el tren tiene una contribución mínima al comercio entre los países y además, y si tiene una contribución mínima al comercio, también tiene una contribución mínima a la integración. No es una modalidad de integración actualmente. Este es un mapa muy interesante, es tomado del Ministerio de Transportes de Brasil, pero no sé si ustedes lo pueden apreciar bien. En verde están todas las rutas existentes, en un verde más claro que no se nota las proyecciones que tiene Brasil, y en negro las rutas existentes en otros países. ¿Qué es lo importante de esto? Que no hay malla ferroviaria en la parte andina. Perú, Ecuador y Colombia no tienen malla ferroviaria. Entonces, es bien complicado para los países andinos hablar de integración si no tenemos malla ferroviaria. En el país tenemos la ruta del tren, pero es una ruta turística. ¿Por qué se da eso? También por las grandes diferencias de altura. La parte andina es muy complicada y hay limitaciones en los radios de giros, en las pendientes y en las velocidades. Pero aquí hay un tema muy importante y lo que hablábamos con nuestros consultores de GIZ. Si un tren se pudo hacer hace 100 años, Eloy Alfaro lo pudo hacer hace 100 años, han pasado 100 años, entonces no hay justificación, técnicamente se puede construir cualquier tipo de tren, ustedes conocen bien, para diferentes tipos de geología de suelos hay diferentes tipos de sistemas constructivos. Entonces cada vez la justificación de que es más difícil hacer sistemas ferroviarios en nuestros tipos de topografía va perdiendo terreno. En las reuniones a nivel regional más apoyo tienen los corredores bioceánicos, tienen menos apoyo obviamente porque es muy difícil construir sistemas que vayan desde el Atlántico al Pacífico. Se prefiere construir sistemas que van desde la mitad del continente hacia las costas. El otro problema que siempre tenemos, no hay información sistematizada, no hay uniformidad de atributos en cartografía digital, entonces es muy difícil para los países tomar decisiones. ¿Y cuáles son las dificultades más importantes para la interconexión? La primera es la dificultad técnica, lo que les decía, las diferencias de trochas. Se utilizan diferentes trochas en todos los países. Nosotros estaríamos optando por la internacional, la de 1435 milímetros. Brasil tiene varios sistemas. Perú tiene sistema de 1435, Colombia está por definir. Otro problema son la diferencia de los rieles, del peso que pueden soportar, la diferencia de gálibo, es decir, la altura y ancho de los sistemas que permitan el normal
que los trenes corran normalmente. Y también hay problemas grandes de operación y gestión para la interconexión. Cuando hablo de problemas de operación, hablo de los problemas que tienen los países en el Mercosur, porque como vieron, en el norte no tenemos mallas ferroviarias. Aquí hay que resolver el problema que Europa ya lo resolvió antes, de tener diferentes operadores en cada país. O sea, si nos imaginamos en el futuro la región andina, un tren que sale de Ecuador debería pasar sin ningún problema por Colombia y por Perú. No debería, el rato que llegue a la frontera no debería cambiarse de vagones, no debería cambiarse de tripulación. Se debería tender a que el tren corra sin ningún problema. Se tiende, y esto es más, se lo ve más en Brasil y se veía antes en Europa, que las empresas ferroviarias estaban integradas verticalmente, es decir, que el operador del servicio de transporte, el dueño de la locomotora y de los vagones, era el mismo que el operador de la infraestructura. Y eso traía problemas como vamos a ver, de poder de mercado. Las concesiones son a largo plazo y no se exige a los operadores de la infraestructura recibir otros operadores de trenes. ¿Cuáles son los avances de UNASUR? En UNASUR ya se creó el grupo de trabajo sobre integración ferroviaria sudamericana. Ha habido dos reuniones importantes, la una fue en Santiago en noviembre y la otra en mayo en Montevideo, donde ya se presentaron los planes nacionales ferroviarios. Ya se están discutiendo los planes, se está recopilando los proyectos que tiene cada país. Nosotros ya presentamos nuestra iniciativa del tren eléctrico de carga. Se están levantando las mallas ferroviarias, este momento en forma casi manual, porque hasta que esté el sistema de información geográfica que va a tener UNASUR. Ya se han acordado ciertos descriptores para ver si ciertos proyectos son comparables, descriptores como longitud, trocha, tipo de locomotora, y se va a contratar estudios de armonización que se van a concentrar en normativa y en la parte de infraestructura. Se va a ver la normativa que tiene cada país, la normativa internacional, la normativa regional, y se va a ver todos los problemas de infraestructura que hay en cada país. Y luego un plan de acción para sobrepasar todas esas dificultades. Les comentaba de los modelos de gestión. ¿Cuáles son los modelos de gestión que se tenía en Europa antes de 1990, que se tiene en la actualidad en Brasil? El modelo vertical, donde un solo concesionario gestiona la infraestructura, es decir, los rieles y las instalaciones, y también presta el servicio de transporte. Eso causó problemas, ya que se tendió a tener monopolios que, y como ustedes conocen, esto fue en detrimento de los usuarios, las tarifas son más altas, hay limitadas rutas y servicios y hay una baja cobertura. Para eso se pasó la legislación de la Directiva Europea 91/440 de 1991 y el decreto 829 de Brasil de 2013. Este decreto busca hacer lo mismo que se hizo en Europa, es decir, romper con el modelo vertical para tener un modelo horizontal. ¿Y qué se busca con esto? Se busca que el tren se convertiera en una real alternativa logística de carga para los usuarios, romper el monopolio en la oferta de servicios y la reducción de tarifas. ¿Y qué es uno de los temas importantes que estas regulaciones han permitido? Permitieron en Europa, y se espera que en Brasil se tenga eso, romper el modelo vertical y tener el modelo horizontal, donde se divide un operador de transporte independiente del gestor de infraestructura. El gestor de infraestructura es el responsable de construir y mantener las vías férreas, mientras que el operador de transporte es el responsable de prestar el servicio. Es decir, uno es el dueño de las rieles y otro es el dueño del tren. Eso permitió que en Europa, y se espera que permita en Brasil también, de que los operadores de trenes pasen sin ningún problema por diferentes sistemas de infraestructura. El operador de transporte comercializa el servicio de transporte, mientras el operador de infraestructura
de infraestructura comercializa el uso de infraestructura. El operador de transporte compra la capacidad de vía, mientras que el gestor de infraestructura vende la capacidad de vía a la entidad estatal. Y la entidad estatal tiene un rol muy importante de garantizar el derecho de paso a todas las vías. Entonces, básicamente se rompe el modelo vertical y se pasa a un modelo vertical donde los dueños son diferentes, el uno de la infraestructura, el otro de la operación del servicio de trenes. ¿Qué resultados se ha tenido hasta ahora? En Europa ha habido un incremento significativo del tráfico fronterizo, el tren se ha convertido en una alternativa válida de transporte logístico, de carga y pasajeros, se rompieron los monopolios en la oferta de servicios ferroviarios, hubo una mayor competencia y una reducción de tarifas. Pero también hay desventajas. ¿Cuáles son las desventajas y los riesgos que se puede tener de este modelo? Y esto es muy importante para cuando nosotros, como país y como país miembro de UNASUR, diseñemos nuevos sistemas ferroviarios. Es que los costos administrativos son considerables, los costos de cambiar de un modelo a otro son considerables, es difícil articular a los operadores y se puede pasar de un monopolio específico en un país a un monopolio transnacional. Se ha visto que la empresa alemana de transportes pudo adquirir ciertos tramos de otras empresas vecinas y se puede tender a tener monopolios transnacionales. Entonces hay que tener eso mucho en cuenta y también el riesgo de que se privaticen los servicios, que eso es lo que pasó en Inglaterra. Estas normativas permitieron que se privaticen los servicios. Entonces, estos son temas muy importantes que todos debemos sopesar cuando empecemos a diseñar nuestros sistemas ferroviarios integrados con la región. Y con eso termino la presentación. Muchas gracias por su atención y cualquier pregunta.